Hola desde Bogotá, Colombia. Saludos, Iván Zainea de este lado. Buenos días, tardes o noches, y en cualquier actividad que este espacio te esté acompañando, bienvenida y bienvenido a una historia de música independiente, esta vez con la agrupación bogotana Radio Coyote AM. Radio Coyote ha tenido dos etapas, una que nació en el 2010, marcada por un sonido western punk en algunas de sus canciones, así como también lo hizo el blues, y del cual quedó un registro sonoro titulado Akim in the Farm. La banda se dispersó, pero hace pocos años retomó actividades con un nuevo sonido, esta vez explorando el rock latino, la cumbia y el tropipunk. Nos reunimos hace algunos días en Estudio Lab con Esteban Londoño, vocalista, y con Laurence Loest, guitarrista de la banda, para charlar de su historia, lo que nos llevó también a explorar su EP El Boca Chico, que fue lanzado en el 2021, indagar en qué hizo que la banda se orientara por otros sonidos, de las letras que plasman tres bogotanos, un psicólogo y un periodista, que son las profesiones que tienen los integrantes de la banda, de cómo formaron parte del movimiento cultural alternativo La Zurda, de cómo el sonido de la cumbia toma más fuerza en la capital, de vinilos, de su interés en entrevistar personas para un espacio que llamaron Voces del Paro, justamente, y valga la redundancia, por temas del paro del año 2021 en Colombia, también de los planes futuros y otros temas más. Justamente en esos planes, Radio Coyote AM tendrá un toque en la ciudad de Bogotá el 15 de julio, en La Cava del Castillo, en Teusaquillo. Evento junto a Sampérnico y DHCR DJ Set, con un aporte cultural de 15,000 pesos, información que también puedes consultar en las redes de Radio Coyote AM. Sonido Libre Podcast cuenta con el apoyo de Seven Sins Cervecería y Voces de Aves Glamping. La música de este espacio es compuesta por Mario Salazar y esta edición fue grabada y mezclada por Juan Lacutir en Estudio Lab en Bogotá, estudio que puedes contactar en la página web www.estudiolab.live. Agradecimientos a Kate Castañeda por hacer posible esta entrevista. Acá están Esteban y Laurence desde Bogotá, Radio Coyote AM. Esteban y Laurence, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Loeste. Loeste, ¿dónde es el apellido? Se supone, o me cuentan, que es de Francia, por lo que tienen como, por la pronunciación, digamos, cómo se escribe, como con un apóstrofe y no sé qué, lejos, no está. Pero, o sea, tú buscas en Francia y no encuentras ese apellido. Tú solo lo encuentras en Colombia. Ah, ok. Básicamente en la costa. Y por ahí en Venezuela y por ahí los primos que se hayan emigrado para Miami. Yo tengo la teoría, es que seguramente, o sea, dicen que mucho que ese apellido da caché y no sé qué, porque es raro y extranjero y tal, pero a mí me da la impresión que era como de algún inmigrante francés o que estaba en la mala marica y se viene a Barranquilla a hablarles cagada. Y como los costeños son tan monicongos, hablan como tanta vaina, pues también son susceptibles a comerse esos cuentos, entonces... Ah, ok. O sea, fue una conquista por ahí. Sí. Lo más antiguo que me han contado es Usiacurí Atlántico, que es allá donde hay unas aguas... ¿Dónde? Usiacurí. Uy, ese sí, ni idea. Es un pueblito del Atlántico, es chiquito, es como prácticamente una aldea, pero tiene la curiosidad de que hay aguas termales allá, y hay aguas termales en la costa, casi que al frente del mar. Y que son milagrosas y no sé qué, y como que por ahí el abuelo más viejo con ese apellido como que era de por allá, creo que se llamaba Enrique, alguna cosa así. Entonces ese apellido con esa ortografía y con la gente de esa zona pues da un poco para hablar. Okay. Da para un podcast, ¿no? Da para un podcast, sí, la historia de los Loest. Mis tíos son los que, pues mi papá y las tías de mi papá son los que saben bien la historia, pero... Ok. Interesante indagarlo ahí. Sí. Pasa con el apellido, me pasa con el mío que es Zainea. Zainea. Sí, pero sería chévere dedicarnos a averiguar por los orígenes. Esa teoría está buena de la conquista del francés por allá. Radio Coyote AM, bienvenidos al Estudio Lab. Muchas gracias por aceptar la invitación a Sonido Libre Podcast. 2010, por ahí arrancó hace rato. Hace rato ya pues hemos comenzado. Ha sido un proyecto como que ha ido y ha venido. Por allá en 2010 comenzamos a grabar cosas que sonaban muy distinto y luego tuvimos una pausa muy larga en la que
el bajista estuvo viviendo en Medellín, el guitarrista estuvo viviendo en Chile. Y retomamos en 2019 ya con la conformación actual, ya con Lawrence, alias Chester, y con Miguel Ángel en la batería. Y desde ahí hemos estado más juiciosos haciendo esto que creo que nos gusta más, todo ya en español, porque en esa época además grabábamos en inglés algunas cosas, entonces era bien distinto. Esa etapa, bueno, 2010-2014, cuando salió Akim in the Farm, salió como un EP, ¿no? Eran 5 temas. Sí. Pues sonaba muy rock and roll, muy surf, muy, no sé cómo describirlo tal vez. Y tú acabas de mencionar algo relevante, bueno, no sé si adultez o cómo describirlo, pero ¿qué pasó para dejar ese lado, meterse más a explorar no solo obviamente el idioma español, sino esos ritmos latinos? ¿Por qué? Pues creo que en esa época la influencia claramente era más una música surf, música incluso como sonábamos como un western punk, algo extraño, como con referencias siempre como a Johnny Cash, y hacíamos covers que iban incluso en ese momento desde Johnny Cash hasta Red Hot Chili Peppers y Papá Chacalón. Era una época muy universitaria y en la que a mí personalmente me costaba mucho escribir en español. Era como, lo sentía muy cercano, lo sentía como exponiéndome mucho, y tal vez un poco ahí de cobardía en no tomar el idioma y ya luego, luego de que ya vuelve Santiago de Medellín, vuelve Mario de Chile, como que las influencias eran completamente distintas. Y creo que eso es lo particular de este momento, como que las influencias, lo que oímos cada uno de los 5 son cosas muy distintas. El guitarrista Mario, que compone mucho, siempre tiene muy en mente, claro, él tocó en una banda de cumbia allá en Chile, la Cumbiolenta. Y sí, tuvieron su momento ahí como varios festivales de cumbia y de ska y yo creo que es curioso porque estando en el país de la cumbia, ¿no? Tiene que venir este personaje con estas influencias de una cumbia que ya se regionalizó, que llegó a todo el continente, y nos ponemos a hacer eso, pero sin olvidar un poco esta idea como que igual teníamos del surf, del ska, de otras influencias, porque al final sí, también hay muchas cosas como de rock and roll, que están muy presentes, pero ya nos metemos más de lleno como a la escena local, a oír a Nanook, que por ahí oí que estuvieron acá también, a oír a, Aguas Ardientes incluso, aunque creo que los encontramos un poco tarde. Y bueno, no, ya como sentándonos con Muchacho Berraco, con Quique Melgarejo, en ese estudio, como que todas estas influencias también de Cocodrilo y de todo esto empiezan como a hacerse más claras. Y sí, creo que la adultez, pues de ser, como decimos a veces, una banda emergente a los 30 años, en la que uno le toca hacer de todo, de community manager, de grabar, de redes, pero que ya estamos con todo el perrenque para seguirlo haciendo juiciosos el tiempo que venga, y seguir en esta y seguir conociendo gente así, estos parches que son. Hay mucho parche. Pues a través del podcast se ha podido recorrer varias localidades de Bogotá y uno se encuentra con unas cosas que no tiene ni idea. Y encontrando por ahí buscando la historia de la banda, me encontré por ahí con algo que se llamaba La Zurda. La Zurda, perdóname. La Zurda era un movimiento también, como un parche que hacía rock and roll. Hace rato ustedes estaban ahí, ¿sí? La Zurda era un parche que manejaba Juan Martínez, que ahora es comediante. Pues ahí como que, Okay. como que también había una conexión como con un mundo como audiovisual. Y en ese momento, sí, Juan como que le encantó lo que hacíamos, y entonces cada vez que montaba una Zurda, Radio Coyote para arriba, Radio Coyote para abajo. Pero claro, eran toques como, me acuerdo uno en un ensayadero ahí en la 86, como al frente de lo que en ese momento era la piscina del norte. Otro en una casa abandonada por allá en la séptima con 180. Era bien caleta la vaina. Era una movida como caleta, pero que era muy divertida, y que en ese momento, 2010, 2012, la disfrutamos un montón, con otro, claro, otro sonido, otra formación, pero que la disfrutamos mucho y que creo que formó buena parte también de hacernos amigos y lo que somos ahorita.
Ok, sí, lo leí ahí, pues bueno, es que fue hace años ya, ¿no? Una investigación bien profunda, Iván, muchas gracias. Claro, está como esos nichos, no sé, yo me he encontrado con esto y creo que nos puede dar tema para hablar. Y es el tema como el fenómeno cumbia ciudad. Entonces nombras pues aguas, no, incluso me puse a indagar hoy y me encontré algo que yo no tenía ni idea. Por aquí lo noté que se llama cumbia cachaca. ¿Lo conoces? No lo conozco tanto, pero me suena muy a lo que hace también la Tromba Bacalao y Nicolás Samper y todo esta movida, que es sí como toda esta cumbia que se empieza a hacer como, bueno, yo creo pues de hace rato, pero en esta generación está más marcada y como con unas ganas de hacer cumbia desde Bogotá que es muy curioso. Incluso, o sea, si uno oye a la Tromba Bacalao, pues es sí, como un ambiente muy caribe, muy del Magdalena tal vez, pero desde unos cachacos haciendo también pero todo rolo. esto, súper rolo, que es igual lo que estamos haciendo nosotros, estamos por ese lado. Este cumbia cachaca me llamó la atención y lo dejo ahí en la mesa porque, bueno, creo que el man era músico, la esposa trabajaba en otra cosa y se unió y se pusieron a hacer, pues suena muy folclórico, según, mentira, tiene cosas de folclore y cosas electrónicas. Y se dedicaron a hacer ruta por varias partes del país, sacaron un libro, les escribí para saber, porque armar todo eso creo que también es una locura, ¿no? O sea, hay como varios circuitos. Se encuentra uno también con, por ejemplo, lo que está pasando en Medellín, que hay muchos DJs poniendo cumbia, que incluso vinieron hace poco al Anónimo a tocar, no pude ir, que ahí está Amantes del Futuro, el mexicano. Bueno, hay un gran circuito. ¿Por qué creen ustedes, o bajo su experiencia como músicos, creen que está pasando, que se está adaptando la cumbia? Porque yo creo que es como un fenómeno, puede que hayan articulaciones ahí de años atrás, pero como que está más marcado ahorita, se está marcando ahí un movimiento interesante. Es una cosa también de Bogotá misma, ¿no? Y también un poco respecto a la visión de la banda. O sea, yo creo que Bogotá está como en una encrucijada entre lo local y lo foráneo, ¿no? Somos como un parche tanto de tantas identidades y también somos la cara visible, digamos, entre otras ciudades, pues entre Bogotá y Medellín, como la cara visible del país en el mundo, como que termina generándose un ambiente muy cosmopolita, ¿no? Pues primero hay que recordar que la migración a Bogotá ha sido muy grande después de estos fenómenos de la violencia, la pobreza, la cosa. Bogotá se volvió, es como una colcha de retazos de la cultura general de lo que es el país y yo creo que eso termina como desdibujando un poco el estereotipo que se tenía de los bogotanos, que no sabemos bailar, que no tengo toda esa sabrosura, que no sé qué. Como que uno sí ve que históricamente las personalidades de la gente anda cambiando. Y el ejemplo no es solo en la cumbia o no solo es en la salsa, o sea, lo más presente es que ahorita digamos, la música urbana. Tú le preguntas a cualquiera y le encanta y cuando empezó hace 15 años con el reggaetón simplemente era, digamos, música de ñeros o lo que sea. Tú ves que... Pilas con ese término. Fuertes declaraciones. Sí, pero o sea, eso era con las declaraciones o ese tipo de palabras que utilizaban. Y ahorita se entiende como que como un apego o se entiende o se pretende un poco buscar la tropicalidad un poco más. Está entrando y pues eso se ve reflejado en más movimientos y en más músicas alternativas que están llegando. Y es un poco lo que decías también. Yo creo que esta cultura vinilera, tal vez muy hipster, muy chapineiruna, pero que empieza como a rebuscar en los discos viejos de sus abuelos, de sus papás y de los discos usados y toda esta onda de los DJs vinileros que ponen en asilo, que ponen... ayer estuve por ahí viendo a una chica de un parche de los Rulos Vinyl Club. Ah, sí, son como 5 o 6 chicas. Como 5 chicas y que son o sea, tienen una investigación dura en lo que ponen en el dancehall, en el folclore electrónico y todo. Yo creo que sí, como que empiezan incluso, o sea, de pronto de la música electrónica asumido ese folclore electrónico, ese Ghetto Cumbé, ese Onda Trópica, Quantic, todos estos DJs así que desde hace rato, desde hace años están asumiendo esa música y que pues nada, fueron como y han sido siempre muy, pues los últimos años muy exitosos y toda esa influencia yo creo que también se empieza como a, lo que dices, a pasar a otros géneros. El rock empieza como a asumir como bueno, no podemos seguir haciendo lo que hacía
únicamente, no sé, Soda Stereo o La Derecha o las 1280 hace 20 años, sino bueno, metámonos en esta movida. E incluso, bueno, incluso esas bandas clásicas yo creo que también tenían algo de esa influencia un poco menos marcada, pero que se empieza como a subirle el volumen a esa cumbia, a esa tropicalidad, como dice Chester. El tema de los vinilos que mencionas yo creo que es muy circunstancial por lo que está pasando como industria, pues. De hecho, uno mira algunos sellos como Bumpy, el español que cogió todo lo de Discos Fuentes y uno dice, mierda, pero no, ¿cómo no? O sea, estando aquí, ¿cómo no se produce? Y hay que esperar a que otro le diga, oiga, mire que esto ya me lo encontré en su tierra y suena genial, ¿no? La locura, el ciclo que hay que correr. Sí. Con el tema de los vinilos, ya que los tomamos, que coleccionan. Yo tengo una colección chiquita. Empecé muy por cosas que me gustaban hace 10 años, entonces por ahí blues y folk gringo. Pero ahorita estoy en modo sí, meterme a los usados y buscar cumbia, éxitos tropicales de los 80s, ese discos incluso de mi abuelo, que yo creo que un viejo bogotano que no oía mucho eso, pero que tenía por ahí varios guardados, y volverlo a oír, lo que hizo ahorita Muchacho Berraco de traerse unos discos viejos de Buenaventura, también había unas joyas de la salsa tremendas. Tengo una colección bien modesta, pero sí, eso a mí en su momento generacionalmente también me pegó y tengo ahí mi coleccioncita. Bueno, lo pregunto porque casualmente hoy estamos grabando un sábado de Record Store Day, ¿no? Record Store Day. Un amigo y yo, eso es un bazuco bravo. Sí, yo estaba que me iba para la Roma y estaban, sí. Están en descuento. Teusaquillo están en descuento, entonces sí hay que irse a excavar más juiciosamente. Mira que, por ejemplo, digamos, pues Esteban habla del medio y el vinilo, pero pues también lo que son las relaciones familiares, pues importan mucho. A mí el caso fue precisamente por la falta de la existencia del vinilo, porque se extinguió. Y digamos que muchos tomos, o sea, mucho es como la nostalgia de mi papá de la época de la música que él escuchaba, no sé qué. Y en algún momento, cuando él se dio cuenta de que existía el internet dice, y en esa época que uno podía grabar la música en el MP3, yo me puse como a la tarea con él de descargar 500, 600 canciones y ponerlas y quemarlas y no sé qué. Y ahí fue como que uno empieza a escuchar unas influencias y escuchar ciertas músicas pues que él escuchaba. O sea, me puse pues, un poco a la fuerza, pero bien. Terminé escuchando vallenato, terminé escuchando salsa. A mi papá y a mí nos empezó a gustar un poco, o sea, como por parche y todo, pero la música popular, los Tigres del Norte y cosas así. Y uno como que entre esa esquizofrenia de tanta descarga y también escuchar como rock pesado, uno dice, empieza a buscar puntos comunes donde sea y trata de generar una síntesis de las cosas. O sea, como que uno le abre mucho la experiencia, digamos, compartir la música con alguien y debatir algunas cosas. O sea, tú venías de una corriente más metalera. O sea, no, yo creo que sería el más alternativo, o sea, más rockero de todos. Ah, ok. Yo arranqué, o sea, con los clásicos de los 90, que era Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Metallica, esas cosas, y digamos que técnicamente, o sea, de tocar guitarra, pues les saco mucho más a ellos que cualquier cosa, pero digamos que cuando uno escucha otras músicas y cuando escucha las músicas latinas, uno como que empieza por lo menos a hacer ese esfuerzo intelectual de aprender a tocarlas, y aprender a entenderlas y aprender a sentirlas. Entonces, como que lo que te digo, se hace una síntesis de lo que uno ya sabe, lo que uno ya tiene, con lo que uno va escuchando. Entonces, de ahí, pues, van sacando ideas y van saliendo cosas. Yo no sé si la escuché, bueno, es que tampoco la hemos publicado, pero estamos sacando una canción que se llama Mamerto Estrato 5, que en mi cabeza es como que haría un joven frusciante tratando de tocar música aquí latina, medio con un soncito de medio cumbia, y como que sale algo que a la vez es familiar porque es como mi estilo de tocar, pero que no se ha hecho con ese tipo de enfoque, o no se hace como tan
tan comúnmente. Digamos que las bandas en general, digamos, cuando tocan cumbia con guitarras, tratan de ser muy limpias y yo pues soy más bien sucio. Entonces es algo que por lo menos no lo veo tan común. No sé qué piensas tú, Esteban. Sí, sí, creo que justamente como esas influencias como tan mezcladas, porque pues como que estamos como tratando de escribir eso, pero también estamos tratando de escribir algunas cosas que suenan más como a una onda Joy Division en español. Entonces la mezcla es extraña, pero creo que pues es lo que disfrutamos y finalmente es lo que nos sale y creo que está saliendo muy, muy interesante. Y bueno, un poco como con lo que decía Chester, porque esas mezclas se están dando. O sea, a mí me impresionó mucho fue ahorita en el Stereo Picnic oír a The Strokes hacer versiones cumbia de sus canciones. Es como, bueno, claro, un poco como complacer a sus audiencias latinoamericanas, pero es como, o sea, como estos personas tienen que venir de afuera, como hacer versiones cumbia de sus canciones para que ciertos sectores de Bogotá puedan decir, ay, no, sí, venga, no, es que estas mezclas, esto es interesante. Sí, como darse cuenta, o Radiohead tiene que poner en su concierto a Ghetto Cumbé para que digamos como, oigan, no, sí, son unas bandotas. ¿Sabes que a los gringos les pasó lo mismo? Con su propia música, con su propio rock and roll. Y recomendado el podcast de Diana Uribe, no sé si se puede hablar de eso, pero pues Claro, por de ahí favor. escuché ese cuento de que precisamente los Beatles escuchaban los LPs de los rock and rolleros afroamericanos de los 50 y tal, y sacaban el blues y la cosa y tal, y después del marcartismo, de la prohibición, del anticomunismo, no sé qué, pues el rock and roll de Estados Unidos en los 60 ya no existía, a principios de los 60 se había acabado, y llegaron estos ingleses a recordarles su propia cultura. Me suena un poco paralelo a lo que comentas, que de otros países de Latinoamérica o de Estados Unidos. El hilo de la historia es una historia bien, bien interesante, pero es volver al ciclo, ¿no? Sí, Es volver a la raíz. un pequeño retorno o eterno retorno, no sé, de la cultura, de la música. Y lo que tú dices con los Strokes, bueno, también pasó con Strummer, el de Clash, que tuvo la influencia del Landero y que tuvo la leyenda y de que le llegó el cassette. Sí, sí, yo tenía una época en la que era Joe Strummer and the Mescaleros todo el día, y es eso, sí, pues sí, pues sí, The Clash y todo esto, con las canciones de Caribe, sí, como un ritmos muy Caribe y el reggae y todo, como que lentamente nos va volviendo, incluso lo que está pasando un poquito ahorita con el ska, ¿no? Y ska y reggae, que es como, bueno, en Bogotá, eso sí, pega, pero ya está como, bueno, no, eso era como de los 80s, pero ahorita hay muchos parches que están reivindicando como, no, volvamos a hacer ska, volvamos a hacer reggae, volvamos a mezclar esto con cumbia, con que, bueno, o sea, Sí, en los 90 estuvo muy marcado el ska acá en Bogotá. la cultura skater y toda esta cosa. Sí, era bien marcado, ¿no? ¿De qué hablan tres abogados, un psicólogo y un periodista en sus letras para tener el concepto hoy en día de lo que es Radio Coyote AM? Pues las letras, yo creo que, bueno, como me decía una amiga, yo en el día trabajo en la Comisión de la Verdad, y una amiga y una compañera que le gusta nuestra música me decía como, no, pero o sea, todos ustedes son como funcionarios, unos cagatintas tratando de escapar de la función pública a través de la música. Y pues era un chiste, pero yo creo que tenía algo de razón, y es como tratar de igual desde Bogotá, claro, todos somos bogotanos, aunque Chester tiene una influencia caribe importante, tratar de coger todo eso que vemos como en el día a día de nuestros trabajos, de nuestras vidas, y tratar también de ponerlo ahí, porque también no hay de otra. O sea, yo siento que, claro, en el día a día tratar de uno pues tiene que expresar eso de unas formas muy estructuradas, a veces aburridas, pero igual tiene que sacarlo por algún lado. Entonces, justamente creo que el Boca Chico es un poco eso, como un interés muy grande por el conflicto armado en Colombia, por entenderlo, que en nuestra vida diaria tendríamos que, pues lo sentimos y lo pensamos de formas muy estructuradas y muy desde la psicología y el derecho y demás, pero que tenemos que expresarlo de otras maneras en el arte, porque si no, pues por lo menos yo me enloquezco, o sea, no pudiendo conectar de otra manera
con las personas sobre esas experiencias que uno escucha y sobre eso que uno ve recorriendo a veces el país, es muy difícil. Justo creo que el Boca Chico habla mucho de eso. Te propongo algo, perdón te interrumpo. Desglosemos el EP. Son 3 canciones y creo que pues da cabida para lo que vas, ¿sí? Arranca con La Selva. Cuando yo escuché La Selva, los primeros acordes, mátenme o dígame, este está loco, hermano. Yo escuché un sonido muy a la derecha al comienzo. Me acordé de Emociones de la derecha, como ese intro. Me llevó allá un poco. Tiene una parte ahí como medio rápida en la estrofa. Y la letra, creo que toca repasarla varias veces. ¿Ustedes cómo definen la canción? ¿Qué hay por escudriñar ahí? ¿Qué hay oculto? ¿Qué quiere decir La Selva? La Selva, bueno, a mí el corito me ha sonado siempre muy a Bersuit Vergarabat también. Ajá. En La Selva suenan gritos, en La Selva suenan grillos, que bueno, sobreanalizándola tal vez, pero es como ese, bueno, suenan gritos, suena la guerra, pero en La Selva también suena la paz, suenan ambas cosas. Y esa parte más como rapeada, creo que ahí se concentra mucho contenido de lo que sentimos como país. Y los primeros 3 versos los escribió Mario. Bueno, los modificamos luego conjuntamente, muy pensando ¿no? Como en la experiencia del bogotano que ve todas estas regiones y todo este conflicto como un poco lejos. Pero luego la cuarta creo que él la escribió ya luego de haber vivido unos meses en Tibú, norte de Santander. Entonces, Raspachín Dance, Don Patagrillero, La gente sin casa y tierra entre los dedos, Son del mortero que abriga las montañas, ¿no? Como una experiencia muy de vivir la guerra mucho más de cerca, de pasar todos los días por una calle hacia el trabajo y que un buen día, el carpintero que él veía todos los días ahí por esa calle lo habían matado. De atender, bueno, el psicólogo, de atender entonces raspachines venezolanos pues que habían llegado y que lo que encontraron fue raspar coca. Entonces, de sentarse a hablar con ellos y de entender sus experiencias. Y esas pocas líneas a mí de esa canción me encantan porque es eso, es una experiencia muy desde otro lugar, claro, narrada desde Bogotá, y uno tiene que tener siempre mucho cuidado, no apropiarse tampoco de las cosas, pero pues de tratar de expresarlas, porque finalmente pues es lo que nos afecta profundamente a los 5. También pues un poco respecto a ese tema, y creo que específicamente cuando habla de que nosotros vemos las cosas desde Bogotá y como que sentimos que se nos puede apropiar o que podemos hacer un mal uso, yo creo que es una suerte de sentimiento que nosotros tenemos en la banda, como que nosotros somos conscientes, digamos, que nosotros podemos tener, digamos, sin una posición súper privilegiada o súper poderosa, sí, por lo menos una cierta comodidad desde la distancia para analizar y para hablar las cosas que pasan en el país. Y yo creo que es importante que, si bien nosotros no sufrimos ese tipo de experiencias, y podamos aportar en algo, por lo menos ante nuestros semejantes, a pues, que se tome ese tipo de conciencia. Yo creo que en eso tenemos un poco de ironía con nosotros mismos, de saber que nosotros, mal que bien, no nos ha pasado la vida tan encima, pero sí tenemos como esa conciencia ética o esa necesidad de pensarnos éticamente lo que nosotros expresamos, lo que nosotros hablamos, y que más allá de pronto expresarnos a nosotros mismos, también sea parte como del cambio que está surgiendo en la conciencia de este país. Yo creo que eso es parte del movimiento, y ese es como el tema general, yo creo, el Boca Chico. O sea, que nosotros, digamos, un poco desde la comunidad o un poco desde la distancia empezamos pues a hacer el trabajo de tomar conciencia. Creo que es un poco la temática general en el EP. Y un poco, y si me pongo muy académico me regañas, pero... No, por favor. Pero me gustó mucho una frase que le leía a una como escritora como de Colonial en estos días, que era como: la solidaridad política real es aprender a ponerse en los zapatos y luchar contra las opresiones que no necesariamente uno vive. Creo que
todos de distinta manera pues las hemos sentido, pero claro, pues somos 5 manes bogotanos que de pronto no hemos sentido tan de cerca la guerra, que no hemos sentido tan de cerca el racismo, la homofobia y demás, pero que pues por mera solidaridad política sabemos que tenemos que estar ahí parados y sin suplantar las voces de esas personas, porque creo que igual están sonando y están sonando cada vez más y eso nos encanta, pero sí pues ponerlas desde nuestra experiencia y desde nuestro lugar allí en la música. Ok, no, súper válido ese aporte que acabas de hacer, claro, es ponerse en los zapatos. Viene luego Piedra Lunar, la segunda de las 3 partes del EP. Esto suena como una historia para de ciencia ficción. Bueno, yo la percibí así, ¿no? Y creo que está la parte del coro que dice: ¿por qué no me dijiste que el mundo se iba a acabar y que los bandidos no los van a agarrar? Yo te había traído a un paraíso fiscal en donde puedas tú por fin soñar. Que hay que hablar de esa canción. Es como la más social marcada ahí en el... Es como la más política, ¿no? Yo creo que suena, sí, o sea, como un desagrado a una clase política, pues que, o sea, tiene una visión claramente egoísta y autoritaria del mundo. Y yo creo que sí nos toca en cualquier pedazo del país. O sea, de verdad, todo el mundo está sufriendo de alguna manera porque no, o sea, como que los objetivos de la vida, de la modernidad, de la nación, de todo, como que no se logran. Simplemente las cosas se estancan y todos sabemos perfectamente que como que hay ciertas clases elitistas que están ahí aprovechándose de ese cuento. Yo creo que es un poco más visceral, como más, ahí se expresa muy específicamente la indignación. Y pues lo que tú decías que lo veías como con ciencia ficción o cosas, yo creo que son como más bien alegorías para, digamos, no decir nombres, pero pues que todos entendamos qué es lo que pasa. Sí, es básicamente eso, como que otro espacio donde nosotros podemos decir las cosas no están bien por tales y tales razones. Bueno, no sé si lo dije bien o mal. En cuanto a ciencia ficción, porque hablan, bueno, que unos marcianos que están... Y yo aquí ahorita te escucho, es como eso pasa en otro mundo, en otra galaxia, acá no, porque no nos apropiamos a veces también de nuestros problemas para entenderlos y poder como tener otro camino. De pronto no sé. Sí, no, y igual pero a mí es curioso que sea también un poco la canción como más surfera y tal vez más pop Sí, es más popera. del EP. Pero que el contenido al final sea como de pronto como el más de sátira, como un poquito más mordaz, porque sí creo que justamente apuntamos eso, como a que las letras, o sea, como que sean canciones que se puedan bailar, que tú estés como parchando y sea como, sí, está alegre esa canción y como que te pones a oír la letra y, uy, ¿qué nos están diciendo estos manes? Que creo que es un poco esa influencia como, no sé, tal vez como Prisioneros y esa cosa, que son canciones tal vez alegres, pero con mucho contenido en las letras. Y yo creo que ese coro que decías es muy sátira, ¿no? Es como, yo lo leo muy como en contexto como del proceso de paz, como de, pero bueno, aparte de un poquito profético, tal vez como porque no me dijiste que el mundo se iba a acabar y 6 meses después estábamos en el fin del mundo. Pero sí como, y a los bandidos entonces no los van a agarrar, pues te hubiera traído a este paraíso fiscal, ¿no? Como para que tú puedas estar bien, tienes que estar en este paraíso fiscal en donde puedas soñar. Fuera de la ley un poco, sino, pues quieres estar bien, papi. Sí, así de fácil. Y sí, yo creo que, por ejemplo, específicamente la palabra marcianos, yo siempre la entendí como que esa gente está alejada, está en otro mundo y está haciendo sus cuentos y aquí... Sí, claro, es como, imagínate, o sea, literalmente, imagínate que una especie invasora llega de otro planeta a explotarte y sacarte los recursos y es muy parecido a que estos señores son descendientes de la clase política que llegó acá a exportar desde otro continente y después ellos se quedaron con el negocio. O sea, como que lo bueno de las alegorías es que uno le puede meter interpretaciones, pero sí arranca eso, como que esta gente es distante, aunque vive aquí, y nos trata como nos explota, básicamente. Sí, eso, creo que ya me desplayé sobre esa letra. Y cierro el Bocachillo, que es el nombre del EP, que es sí, la cumbia pura, creo que se siente ahí hablando en términos musicales, ¿no? Es mucho más bailable. Sí, pues es claramente como la canción que como que marca, yo creo que esa nueva etapa que estamos tratando de darle, de combinarnos mucho más con la cumbia, con
incluso ahorita estamos tratando de escribir como un bambuco rock, y que en el contenido sí fue como la escritura fue muy común, fue muy entre los 4 o 5 en ese momento, tratando de plasmar como desde casi una fábula, ¿no? Como desde estos distintos animales que van apareciendo una narrativa sobre el país. Y pues luego, o sea, como esta figura del bocachico que conoce bien estas aguas complejas y rojas de este país, pero con un, pues, y el marimonda, que es una especie endémica de la serranía del Perijá, como huyendo de allá, como el desplazamiento y todo esto, como tratar de plasmarlo por allí, que creo que son temas muy recurrentes en la música colombiana, mucha música protesta, en mucha música reciente, en lo que hace pues Edson Belandia de una forma increíble, o La Muchacha, e incluso pues Aguas Ardientes, pero muy a nuestra manera en esta pequeña fábula bailable, y luego darnos cuenta como de que esta figura del bocachico realmente es una cosa tan importante en este país, que es un pez del que dependen tantas comunidades, que es incluso una figura de la memoria de la guerra en el país. Ha sido impresionante porque compañeros míos me han mandado fotos como de estatuas de bocachicos en distintos pueblos de Colombia, y es una figura, y son lugares de memoria de las víctimas, y la figura que escogieron fue el bocachico. Entonces nosotros nos dimos cuenta esto después de grabar la canción y de lanzarla, ¿no? Y es, pues sí, para mí ha sido muy, muy impactante como esa figura. Luego el bagrecito, ¿no? Que se trae, y por ahí hay una pullita escondida a un político colombiano y su finca desde el bagre, ¿no? Pero esa figura del bocachico sí, a mí después me ha encantado, aparte que la ilustración, ¿no? La hizo un amigo de Santiago desde Medellín y quedó genial. Nos ha gustado un montón como está también toda esa estética. Y bueno, ¿no? Como pues cerrando con una nota trágica para ponérsela difícil a Chester, pero luego una amiga me decía como, usted sabe que el bocachico es un pescado de río, ¿no? Es porque lo pone a irse al mar el pobrecito, si el mar sí, esa es la gran pregunta que tiene cuando analiza la letra. Apenas llegué al mar, o sea, el personaje tampoco tiene posibilidades cuando llegue al mar, entonces es un poco una tragedia. Jodido allí, ¿no? el mar. Sí, jodido el mar, porque en el río lo están echando y en el mar no va a sobrevivir. Sí, seguramente podemos decir, ¿no? La historia de los migrantes en Colombia, que tienen que sufrir mucho. Claro, o sea, ahí estoy salvando la patria, pero te sacan de tu territorio, te sacan de tus cosas. ¿A dónde? Es como lo que pasó ahorita con los indígenas cuando se fueron hace un mes y medio, quizá, del Parque Nacional. Y yo escuchaba, no, como dejaron el parque, mejor dicho, huevón, es que usted acá no ha llegado pues a su casa a sacarlo, a volverle todo nada. Y los mismos migrantes venezolanos, ¿no? Hoy leía un artículo que escribió por ahí Santiago para El Espectador sobre la situación de los migrantes, como decir, salir de su país a un lugar donde no pueden vivir, a un lugar, o sea, un infierno en el Darién, ¿no? Y yo, o sea, como que me atraviesa mucho como todas estas historias en esa canción. Claro, estos ya son interpretaciones posteriores, ¿no? La canción es una cumbia. Chévere, bueno, o sea, eso es lo que menciona también de la otra canción de los marcianos, pero eso es lo chévere de, dejamos, hacer alegorías y dejar algo de misterio, como en las canciones, si sale o no sale, pero o sea, que la gente se ponga a analizar o se ponga a leer, pues, y que no sea tan estricto, digamos, la definición, pues eso ayuda al pensamiento, porque ahora todo el mundo está pensando. Si tu amiga te dio una interpretación porque él llega al mar y nosotros no lo habíamos pensado, o si nosotros mismos en el ejercicio de descubrir el significado del bocachico y tal, y que desborden lo que nosotros esperamos, creo que eso sí es un impacto que puede ser valioso en cualquier cosa que uno haga, que la gente se ponga a pensar cualquier cosita. Sí, lo interesante de esto es pues también centrarnos en pues, desmenuzar la letra y qué hay detrás, ¿no? Creo que ustedes alcanzaron a hacer algo que se llamaba Voces del Paro, que eran unas charlas, y en eso me imagino que también se encontraron con mucha gente que hacía música en otros lados. Tiene una entrevista que les vi por ahí, hablaban de alguien que hacía rap en Tibú. Sí, de las motilonas rap, que ahorita de hecho están de gira en Europa, nos dijeron. Imagínate. Que son un par de chicas salidas del Catatumbo, una de las regiones más violentadas de este país, que Santos, el expresidente, le dijo el Bronx de Colombia, estigmatizándolo horriblemente. Y que este par de chicas yo las conocí a través de mi trabajo, ¿no? Pues como que oí de ellas.
Y me puse a la tarea de, ya momento pandemia, paro, queríamos hacer algo. Queríamos que eso fuera una serie, pero obviamente pues implicaba unos esfuerzos y un tiempo que de pronto no nos dio. Pero de no solo estar desde Bogotá tratando de como hacer nuestras canciones, como tratando de tomar como esa energía del estallido del paro, sino bueno, qué está pasando en otras regiones en este momento en el que todo el mundo está concentrado en qué está pasando en Cali, qué está pasando en Bogotá, qué está pasando en el Catatumbo. Entonces dijimos, no, sentémonos a hablar con las motilonas y realmente son increíbles. O sea, el rap de esas mujeres es increíble y es muy duro porque creo que justamente íbamos a hacer la entrevista un día y ese día estaban en una marcha y mataron a 2 fiscales ahí en Tibú. Estaban ellas en una marcha. Entonces yo estaba hablando con el productor de ellas y me dijo, no, pana, estamos guardados en la casa porque hubo tiros en la plaza principal. No la logramos hoy. Como, no, todo bien, cuando cuadramos. Como a los 2-3 días, listo, todo bien, hagamos la entrevista. Como en un contexto tan fuerte, afortunadamente, bueno, Mario también estaba por allá, camellando. Entonces logró cuadrar con ellas y logramos cuadrar la entrevista ahí en digital. Y creo que salió muy bien. Y es eso, como tratar de conectar. Ahora vamos a tratar de volver tal vez en septiembre a Ulibro, a Bucaramanga. Y bueno, conectar con otros artistas de regiones que también le están metiendo mucho perrenque, que tienen un valor enorme, pero que no, pues sí, que incluso les queda más difícil de lo que le queda a cualquier otro artista, que ya es bien difícil vivir o tratar de vivir de esto, pero pues tratar de hacerlo desde el Catatumbo y lograrlo realmente me parece, me quito el sombrero 1 y 1000 veces. Genial, hay que escucharlos, ya que están de gira. Me acordé ahorita también de Convileza a mí, que creo que tiene gira ahorita por Europa. ¿Sí? Sí, sí. Qué buenos que son. Buenísimos. Convileza. ¿Qué se viene? Se viene un toque, ¿lo podemos mencionar? Claro que sí. 15 de julio. 15 de julio en Teusaquillo. Vamos a estar ahí como pues por las redes, pues obviamente toca estar ahí por todo, TikTok, Instagram, Twitter, poniendo toda la información. Ya está el sitio escogido, ¿no? Ya está el sitio escogido en la Cava. La Cava del Castillo. Cava del Castillo, Teusaquillo. Y nada, en paralelo estamos maqueteando 5 canciones nuevas para ojalá grabarlas y lanzarlas antes de final de año. Y sí, pues ahí ya montarnos otra vez como a buscar espacios. Agradecemos profundamente esto, pues esta conexión con Kate y con Iván del Parche. A su casa. Para poder sí seguir creciendo y seguir. Creo que esto nos pues anima un montón, como bueno, sí, hay gente que se está oyendo, que nos está oyendo y que nos vamos a oír como en conjunto para seguir creciendo un poco también, como pues que esto es un discurso que tal vez deben tener muchas bandas, ¿no? Pero seguir creciendo como escena, ¿no? No esta cosa de vamos a publicar en TikTok para hacernos famosos y llegar a 1000 oídas en Spotify y más. No, pues o sea, como bien sí pasa y es la idea y seguir grabando, pero lo importante es conocer gente, conocer parches y crecer como todos musicalmente y como escena para consolidar esta movida de la cumbia cachaca, del rock en Bogotá, que a veces uno lo siente medio perdido. ¿Algún podcast para recomendar? Bueno, yo escucho algunos, bueno, aparte de este que lo comencé a oír hace poco, pero me ha gustado mucho. Yo oí mucho a Sudacas, me pareció que pues es una forma de entrevista un poco rara, pero la entrevista que le hizo definitivamente a Gambetta, tremendo. Y nada, yo por ahí escucho mucho cositas de filosofía, pero también Radio Ambulante, ¿no? Estos como grandes podcasts que igual creo que tienen cosas, las historias sobre Colombia que cuentan ahí son bien potentes. Espere, voy a buscar uno. Orden de Traslado, que es de un argentino que vive en Nueva York y es solo poesía o covers de canciones cantados por pues sí, otros artistas de Latinoamérica sobre todo, pero que se está expandiendo un montón. Ese me ha gustado mucho, o sea, como para eso, coger contenido para las letras. Orden de Traslado me ha gustado un montón. Interesante. ¿Tú tienes alguno? Bueno, yo no soy demasiado usuario en los podcasts, pues no sé, tal vez me concentro en otro tipo de medios, pero sí
Me parece muy importante, sobre todo en la coyuntura, el de María Jimena Duzán y el de Diana Uribe. Ellas, pues la verdad, específicamente a Diana Uribe la he escuchado un poco retomando con el YouTube, cuando subían esos videos piratas de ella, muchas historias desde muchos años, y esa lectura de la historia que le da, o sea, esa forma de contarle a la historia, como que uno le empieza a coger el gusto y le sirve bastante para aprender a interpretar, digamos, el mundo ahorita, el mundo como ha pasado. Yo creo que es una herramienta muy poderosa y para una clase popular, para verdad empezar a coger conciencia de a poco, de coger elementos para interpretar el mundo, sobre todo pues que muchas veces uno no tiene tiempo o está trabajando o está estudiando cosas muy específicas y puntuales, como que esa familiaridad de la forma de hablar y el podcast sí, permite tener un verdadero acceso al mundo. A diferencia de otros escenarios del Internet, el problema con el Internet es que es muy inmediatista. El meme, la foto, tal. Muy efímero. Sí, muy efímero y no permite el pensamiento complejo. Y estos podcasts, o sea, por tomarte la horita leyendo, que te lo hablen, que te lo cuenten, por un lado lo hace fácil al acceso, no tienes que hacer el esfuerzo intelectual de estar leyendo hoja por hoja, tal, pues que a veces hay gente que se le complica, pero sí te permite tener como contenido en la cabeza mucho más complejo. Y el de María Jimena, pues espectacular, porque de verdad es una persona que pues, se nota que obviamente no está, digamos, tan feliz con el establecimiento, pero sí se hace el esfuerzo de tener como una buena información más o menos crítica y como bien estructurada de lo que está pasando, o sea. Yo termino tal vez con una cuñita a otros colombianos que bueno, la gente de Presunto, que o sea, esto ya es como más como medios y política, la teoría del caos de un mexicano sobre literatura también es muy bueno. Sí, es que ahora que me pongo a pensar, sí oigo podcast. Y bueno, y también en Spotify, como todas estas listas de música local, a mí, sí, eso todo me parece valioso. O sea, con todas las críticas que uno puede plantearle, que también de pronto se vuelven gatekeepers, que le llaman, al rato, pero son mucho más plurales, mucho más abiertos. Y a mí, por lo menos lo de Cadencia Podcast, Chino Álvaro, me parece valioso. Es como una agendita cultural que uno sigue y es como que hay que hacer un viernes en Bogotá y son toda la escena alterna y todas esas listicas, El Caído, esa gente yo creo que así está haciendo una labor valiosa como por reivindicar lo local y eso es importante. En eso estamos todos. Muchachos, muchísimas gracias por el tiempo. Como lo reitero acá, el estudio está a disposición de ustedes y obviamente pues el espacio de Sonido Libre Podcast, y el 15 de julio espero que nos veamos allá en la Cava para verlo en vivo. Allá nos vemos, Iván. Muchas gracias a Sonido Libre, a Kate, a Iván, a todo el parche, a Juan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por escucharnos, por invitarnos, por investigar, que de verdad se les nota que hay esfuerzo y hay interés pues, de acoger a la gente. Si llegaste a este punto, gracias. Te invitamos a compartir Sonido Libre Podcast en tus redes. Recuerda que nuestra banda invitada de hoy tendrá un toque el 15 de julio en la Cava del Castillo, junto a Sampérnico y a DHCR DJ Set, con un aporte cultural de 15,000 pesos. Recuerda también visitarnos en Instagram en @Sonido Libre Podcast para encontrar agenda de eventos y lanzamientos musicales recientes de artistas colombianos y latinoamericanos. Soy Iván Zainea. Esta fue la edición 80 de Sonido Libre Podcast. Hasta una nueva edición.